Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. En esta ocasión entrevistamos a la doctora Lucía Redondo, una gran especialista en todos los trastornos del sistema digestivo. Ella junto a un equipo están investigando y están trabajando mucho en el Hospital de Valencia, donde incluso nos adelanta una primicia, tendréis que escucharla, porque va a suponer un gran avance para muchas personas que no acaban de encontrar su diagnóstico. Hablamos con ella sobre todo del SIBO, un trastorno a nivel del sistema del intestino delgado que afecta a muchas personas sin saberlo. Gente que piensa que, oye, yo como saludable, pero mi barriga va fatal. Cada vez que como más sano, estoy peor. De hecho, así nos lo dice Lucía con algunos pacientes suyos. Una entrevista muy interesante con mucha calidad de información, así que no os hago esperar más y vamos con Lucía. Estamos aquí con Lucía, con la doctora Lucía Redondo. ¿Cuánto tiempo, sin vernos? Hace un montón de años que nos conocemos, lo hablábamos ahora, pero que nos veíamos han pasado algunos años, que pasan rápido, ¿eh? Sí que pasa el tiempo, así que bueno, encantada de verte, aunque sea por aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues, Lucía, la idea de hablar contigo es sobre todo, pues, como ya les he dicho a todos los oyentes, que eres una gran experta, sobre todo en los últimos años, te has especializado mucho en tema gástrico, ¿no? En muchas disfunciones ¿no? del aparato gastrointestinal y sobre todo hoy queríamos hablar de una patología que quizás de forma convencional no se escucha mucho, pero que cada vez o bueno, que siempre ha estado presente, pero ahora se le pone más nombre, que es el SIBO. ¿Qué nos puedes contar así para introducir el tema del SIBO? ¿Qué es el SIBO, Lucía? Bueno, como bien has dicho, es algo que ha estado durante mucho tiempo y ha afectado a muchas personas. Lo que pasa que lo que ha cambiado en los últimos años es que tenemos un test, una manera de diagnosticarlo, pero no es que antes no hubiera y ahora sí. Entonces, ahora sí que es verdad que se habla más, se estudia más, conocemos más sobre el SIBO. El SIBO son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Así es como se descubrió por primera vez que un exceso de bacterias en el intestino delgado podría producir una serie de síntomas como hinchazón, gases. El problema es que, bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años y el estudio, lo que hemos visto es que realmente no hablamos solo de un sobrecrecimiento de bacterias, Uh -huh. hablamos realmente de una disbiosis, de una alteración de microbios en el intestino delgado. Eso Vale. hace que haya muchos síntomas, como decía, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, también afecta a la digestión, digestiones lentas pesadas, Uh -huh. muchos trastornos que pueden estar englobados ahí dependiendo del tipo de SIBO, del tipo de disbiosis. Claro, y Lucía, esto podría estar englobando a mucha gente. Hay muchas personas que han sido diagnosticados, ¿no? del colon irritable, que a veces era como por descarte, ¿no? Pues tienes un colon irritable y que, porque en las consultas de PNI y en las consultas de nutrición, pues con una visión así más integrativa, nos llegan muchas de estas personas. ¿Podría haber alguna relación entre estos aspectos? Claro, esa entidad, el síndrome de intestino irritable, muchas veces conocido con el nombre de colon irritable, realmente es un saco donde durante años se ha metido ahí pues todo lo que no sabíamos una causa, unos síntomas de los cuales no sabíamos que tenía una causa orgánica, un daño orgánico, se ha metido muchas veces en ese saco de síndrome de intestino irritable. Uh -huh. Lo cierto es que, bueno, para llegar a este diagnóstico habría que hacer una serie hay una serie de guías, de protocolos de Roma 4, que son los que Sí. establecen todo ese diagnóstico. Aún así, es complicado y muchas veces se sigue metiendo ahí en ese saco. El síndrome de intestino irritable es una alteración del eje intestino-cerebro, básicamente, Uh que -huh. produce dolor. Si no hay dolor, no hay síndrome de intestino irritable. Y está muy relacionado también con la disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que muchas personas que tienen ese supuesto síndrome de intestino irritable, en realidad lo que tienen es un SIBO, una disbiosis en el intestino delgado. Yeah. Entonces, sí, en muchas ocasiones esos síndrome de intestino irritables
incurables, entre comillas, que se han dejado, ¿no? Se han dejado sin tratar o sin tratamiento, Vale. realmente podrían abordarse desde esta perspectiva. No todos, pero sí una gran parte. Vale, entonces hemos hablado de algunos síntomas, ¿no? Que decías de esa distensión, hinchazón, malestar, incluso puede haber que haya mala absorción, ¿no? De nutrientes. ¿Cómo una persona que nos esté escuchando, puede intuir, ¿no? Que le merezca la pena profundizar e investigar más sobre ese aspecto en su clínica? ¿En qué puede presentar? Bueno, lo primero, o sea, lo más evidente siempre es esa hinchazón abdominal que va empeorando cada vez que comes. ¿Vale? Es Ujú, muy frecuente, nos llevan muchas personas a consultar, me levanto plana o más o menos bien y a medida que pasa el día, pues la barriga va hinchándose hasta parecer embarazo, hasta que parezcan embarazos, ¿no? mm, Esas hinchazones y luego, claro, pensemos que como hablamos de una disbiosis, de una alteración de microbios en el intestino delgado, justamente en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes, donde digerimos, absorbemos, donde ocurre todo ese proceso mágico y maravilloso que nos ujú. permite nutrirnos, ¿no? Claro, si hay una alteración de microbios, es fácil que empiecen a haber intolerancias alimentarias. De Ya, hecho, la mayor parte de las intolerancias alimentarias son causadas por un SIBO o por ujú, una disbiosis. Es fácil, por ejemplo, que te empiece a sentar mal la fruta, sobre todo frutas como la manzana, la pera, el mango, que son ujú. frutas que tienen mucha fructosa y sorbitol. Entonces, bueno, que vayamos viendo si hay algunos alimentos saludables, sobre todo Ya. los saludables, ¿no? Hay gente que viene a consulta y nos dice, es que cada vez que intento comer más saludable, me hincho más y me siento peor, parece Mm, contradictorio, ¿no? Ahora me pongo a comer más fruta, más verdura. Justamente son los alimentos que tienen fibras, que tienen elementos como la fructosa, que claro. llegan al intestino y fermentan mucho y generan mucho gas, ¿no? Mm, E incluso ocurre la paradoja a veces de, no, si yo me como el trozo de pan no me pasa nada, a veces, ¿eh? En cambio, me como una manzana me hincho. ¿Cómo mm, puede ser? Bueno, mm. pues es porque hay un problema que hay que solucionar, porque no solo es bueno, pues no como fruta y ya está, no, esa disbiosis puede generar una serie de síntomas extradigestivos. Ya no solo es que se me hinche la barriga, sino que ese SIBO puede estar produciéndote dolores de cabeza, problemas en la piel, de erupciones o picores, Ujú. dolores musculares, articulares, mucho, por ejemplo, síndrome premenstrual en la mujer. En definitiva, muchos síntomas extradigestivos Ya. relacionados muchas veces con la inflamación crónica de bajo grado y también muchos síntomas a nivel psicológico, a nivel mental. Es muy frecuente pues, la tendencia a la ansiedad, a la depresión, el estado anímico bajo. Y Lucía, porque dentro del SIBO también podemos encontrar diferentes tipos, ¿no? Según cuál sea ese tipo de microorganismo que haya proliferado más, que también pueden presentar una clínica diferente, ¿no? Ahí vemos o leemos que hay SIBO puede producir más estreñimiento, si es por un exceso de metano, o más en plan diarrea, por si es otro tipo de, ¿no? de hidrógeno, o incluso Mm. mezclado, ¿no? ¿Cómo nos podemos encontrar los dos? O sea, ¿es muy diversa? ¿Es todo tan blanco o negro o se mezclan muchas cosas? Porque luego también está el tema de personas diagnosticadas con intolerancia a la fructosa o al sorbitol o a la lactosa, ¿no? ¿No? Hay como un pupurri de muchas cosas que a veces pues, a la Pues, gente le cuesta aclararlo, ¿no? Y, mm. Bueno, lo primero es entender que la base de esas intolerancias suele ser el SIBO o la disbiosis. Es decir, que a veces, por ejemplo, nosotros en IBADI, yo trabajo en IBADI en un centro médico, uh-huh, en un Instituto Valenciano Digestivo, que estamos en el Hospital de la Salud en Valencia, y somos un equipo con médicos digestivos y muy dedicados al tratamiento del SIBO. uh-huh. Por ejemplo, nosotros antiguamente sí que utilizábamos mucho este tipo de test de intolerancia a la fructosa, sorbitol y demás. Realmente cada vez menos los usamos porque utilizamos el test del SIBO y, bueno, y otros métodos diagnósticos, pero los más de siempre, de toda la vida. ¿Pero por qué? Porque realmente Para el test de si SIBO, Lucía, ¿qué test estáis haciendo ahí?
El test de SIBO, el que te Hidrógeno. analiza hidrógeno y metano. Metano expirado, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué El test de sustrato, aire expirado. qué sustrato dais para detectar el gas? O... En el SIBO estamos utilizando o lactulosa o lactitol, Vale. uno de los dos, ¿vale? Vale. Siempre son los que utilizamos. Y claro, como tipos de SIBO tenemos el SIBO de hidrógeno y de metano, que son los que actualmente podemos analizar fácilmente con ese test de aire expirado. Luego tenemos el tercer tipo de SIBO, que es el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que estamos a puntito de tener el test que lo analice. A final de año prometieron, a principio del que viene lo tendremos aquí en España, todavía no. Qué bien. No, en algún otro país ya lo tienen. Pero bueno, este test nos permitirá saber con más fiabilidad, porque actualmente estamos analizando el sulfuro de hidrógeno a través de síntomas. Y a veces por descarte, pero sobre todo por síntomas, por mal aliento, gases con mucho olor. El sulfuro de hidrógeno es un gas que tiene un olor muy putrefacto, ¿no? Como a huevo podrido, ¿no? Eso es, como un olor como a huevo podrido. Entonces, cuando hay esas putrefacciones, esos olores, bueno, pues podemos sospechar de ese tipo de SIBO. Y luego hay un tercer tipo de SIBO, entre comillas, que es el SIBO de fúngico, el de las cándidas, que también llamado el SIFO, SIFO con F de las siglas en inglés, sí, del sobrecrecimiento fúngico, que ese es más difícil de diagnosticar, que hay algunas técnicas, pero suelen ser más indirectas, ¿vale? Y suelen ser más sospechas, pero la verdad es que hay muchas personas que también desarrollan este tipo de problema y justamente el tratamiento es muy diferente al que se haría en cualquier otro SIBO, ¿vale? En cualquier otro SIBO utilizaríamos más antibióticos, ya sean farmacológicos o herbáceos. En cambio, en el SIBO fúngico pues utilizaríamos más antifúngicos, claro, o elementos que ayuden al control de las cándidas. Entonces, claro, tenemos de alguna manera esos 4 tipos de SIBO, de disbiosis, pero tenemos que entender que el tubo digestivo es muy largo y que es fácil y es frecuente que se combinen ese tipo de disbiosis, ya no solo en el intestino delgado, pero es fácil, por ejemplo, que haya pues, que se combine el SIBO de metano y luego crecimiento de cándidas más a nivel del intestino grueso. O, ¿sabes? En diferentes lugares o algún del parásito también, ¿no? Que haya pues alguna giardia o alguna, ¿no? Que se combinen diferentes, ¿no? Situaciones. Claro, bueno, de hecho, esto es algo importante, por ejemplo, para aclarar a todo el mundo que nos vea, el SIBO es un trastorno que hay que llegar después de descartar otros elementos, otras situaciones que puedan estar generando síntomas similares. Siempre llegamos al SIBO después de descartar alguna sospecha de celiaquía, de parásitos, de problemas que puedan estar generando trastornos digestivos, porque si no, no es decir, estoy hinchada, ya tengo SIBO. No, que puede haber más cosas, como el ejemplo de los parásitos que acabas de comentar. De hecho, mira, en Ibadi, y esto lo cuento un poco a primicia porque todavía no lo hemos publicado en ningún sitio, pero publicado, pues comentado en ningún sitio todavía. Hemos empezado un ensayo clínico hace poco tiempo en el que vamos a tratar de ver la eficacia, comprobar con datos y con muchos pacientes la eficacia del tratamiento del SIBO que estamos aplicando aquí comparado con otro tratamiento más convencional de antibiótico normal. ¿Vale? Más farmacológico. Sí, el uso de solo fármacos, o sea, solo antibióticos, y lo vamos a comparar con lo que estamos haciendo aquí, que es en muchas ocasiones combinar ese antibiótico con productos naturales, con ayudas naturales para reforzar y hacer que sea más eficaz, ¿no? Ese tratamiento. Muy bien, de hecho ya hay algunos estudios, ¿no? Que han comparado, ¿no? En otros países que los resultados de aplicaciones más herbáceas y tal tienen muy buenos resultados, ¿no? O sea que súper bien que aquí, pues mira, seáis los pioneros, ¿no? Porque creo que en pocos sitios en España se estará haciendo esto. No, en España no hay estudios sobre esto, pero bueno, lo que hay hecho de alguna forma es una comparativa entre antibióticos y herbáceos. Vale. Nosotros lo que estamos haciendo más es una combinación y una serie de protocolos que hemos utilizado mucho y Edgar, tú lo conoces de sobra, esos protocolos que hacemos siempre de limpieza y luego regeneración, recuperación de mucosas, de probióticos, o sea,
el valorar y validar un tratamiento mucho más amplio, más complejo de tratamiento para valorar una eficacia también más a largo plazo, para buscar que el paciente se estabilice, porque es muy fácil el tratamiento en el momento puntual, pero las recaídas y las recidivas son muy, muy frecuentes en esto Ya. del SIBO. Sí, supongo que también, claro, hay un componente de todo lo que es la parte emocional, ¿no? Del sistema nervioso que seguramente vosotros que tratáis tanto, ¿no? Con esto, con este tipo de paciente, que se debe relacionar bastante, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? La parte, ¿no? de estrés o la parte que esté sufriendo una persona a nivel de desequilibrio emocional puede llegar a alterar primero el rendimiento de un protocolo y que luego pues estas recibidas, ¿no? Que sean más continuas. Claro, mira, para nosotros en el equipo y sobre todo o sea, somos todo un equipo, pero tenemos luego la unidad de nutrición y salud integrativa Ajá. que aplicamos más, ¿no? Esta parte que conoces tú de la PNI, de la medicina natural. Claro, Ujú. para nosotras es fundamental la historia clínica, el buscar la causa de ese SIBO, de ese trastorno digestivo. Es muy frecuente, por ejemplo, una paciente que viene y dice, siempre preguntamos, ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿No? ¿En qué momento empezaron los síntomas? Bueno, pues es bastante frecuente de siempre he tenido ciertos problemas, siempre, ¿no? Ciertas molestias desde pequeña, pero fue en un momento dado, imagínate, a los 30 años, que tuve un problema emocional muy grande, un estrés muy grande, pasó algo en mi vida y a partir de ahí empiezo a desarrollar estos trastornos. Mm. Claro, en esa persona tenemos que entender que sí, vamos a aplicar un tratamiento, vamos a aplicar el tratamiento que necesitemos en ese momento, pero si no hay una gestión de las emociones, una gestión del estrés, de ayudar a calmar la mente, entonces esa persona va a volver a tener ese tipo de problema, ¿no? Mm. Entonces, eso es el abordaje más desde la PNI, desde la medicina natural, que es trabajar siempre la causa. A veces es ese tipo de causas y a veces hay otras. O sea, hay que valorar. Hay personas que, por ejemplo, han empezado desde la toma de una serie de antibióticos, de fármacos, que tuvieron un accidente y tuvieron que tomar un montón de fármacos, por ejemplo, y ahí empiezan los síntomas. Bueno, pues Mm. entonces hay que trabajar mucho más la microbiota intestinal, reparar, recuperar. ¿No? Hay que siempre valorar cada caso a pesar de que tratamos de tener una serie Mm. de herramientas, protocolos, de productos que solemos usar, pero siempre hay que personalizar para poder ir a la raíz del problema y poder hacer que esa persona se mantenga saludable todo el tiempo posible. Sí, sí, está claro que primero, el concretar el diagnóstico y lo que has dicho antes, creo que es muy importante de descartar otras cosas que puedan ser un origen más primario de esa alteración, una posible celiaquía o otros factores, ¿no? que pueden haber por ahí, o sea, creo que, o parásitos o lo que sea, que para tener un diagnóstico más claro y luego tener en cuenta que al final eso, que es un abordaje que la salud del sistema digestivo pues, necesita un abordaje pues, de otros factores y otras condiciones del ser humano que van a influirle. Lucía, has hablado y un momento de que estáis en un gabinete de nutrición, ¿no? Y que también ayudáis a, ¿no? Supongo que a reestructurar o ajustar un tipo de alimentación para cuando existe este tipo de problema, que de hecho a veces puede ser incluso una herramienta que puede ayudar, ¿no? A diagnosticar si alguien hace un tipo de cambio y ve que mejora. ¿Nos puede estar dando alguna información de más? Sí, bueno, nosotros en la parte de la nutrición es muy importante para nosotros, al menos para ese abordaje inicial de poder generar una mejora significativa en los pacientes, las pacientes. Claro, una de las estrategias que más utilizamos, por ejemplo, es la dieta baja en FODMAPs, que son Ujú. esos compuestos fermentables, altamente fermentables que Esto llegan al nos puedes intestino explicar y así un demás. poquito, ¿no? Porque se escucha, se habla y ¿qué es la dieta FODMAPs? La dieta baja en FODMAP es una dieta que elimina todos aquellos compuestos de la alimentación que son altamente fermentables, que llegan al intestino y ¡pum! Generan gas.
Entonces los retiras durante un tiempo de la alimentación y si realmente el problema es SIBO, sobre todo SIBO de metano, SIBO de hidrógeno, los pacientes mejoran. Los alimentos que son ricos en FODMAP, es decir, los que eliminamos de la dieta, suelen ser, pues hay diferentes frutas, como las que decía antes de la manzana, la pera, luego algunas verduras como la alcachofa, las crucíferas, los espárragos, ¿vale? Diferentes hortalizas, luego el trigo, la cebada, el centeno, los lácteos, retiramos una serie de alimentos que muchos de ellos son saludables, como las frutas y verduras que comentábamos, pero siempre con la mentalidad y teniendo en cuenta que es una herramienta terapéutica durante un tiempo y después tenemos que reintroducirnos. Normalmente pues podemos hacer 6 semanas o dependiendo de cada caso, pero luego siempre a la siguiente consulta, a la siguiente visita, tratamos de reincorporar esos alimentos de manera controlada. Fíjate, si haces una dieta baja en FODMAP y no mejoran los síntomas, es probable que haya alguna otra causa, algún otro problema detrás que no has localizado o identificado. Por ejemplo, yo tengo una paciente, ahora que la voy a tener esta tarde justamente, por eso me viene ahora a la cabeza, haciendo una dieta baja en FODMAP, no mejoraba, o sea, mejoraba un poquito de nada, pero no, o sea, tiene que haber una mejora significativa y cuando la gente mejora es un cambio brutal. Y bueno, simplemente hemos hecho un análisis en este caso de parásitos por PCR y han aparecido 2 parásitos que tienen mucho, bueno, que tienen mucho sentido con lo que le pasa y ahora pues bueno, ya tenemos un abordaje diferente, ¿no? Pero que sí, que tengamos claro que esos cambios de alimentación también nos pueden indicar cosas sobre lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y luego no siempre utilizamos dieta baja en FODMAP, o sea, SIBO no es que siempre haya que utilizar ese tipo de alimentación, habrá que usarlo cuando veamos que se necesita. La dieta baja en FODMAP no cura, yo siempre les digo a los pacientes, esto no cura, esto es una herramienta para que tú puedas estar mejor y puedas tener la barriga más deshinchada y menos gases, pero esto no cura. Luego, también dependiendo del tipo de SIBO, por ejemplo, si realmente se sospecha de un SIBO de sulfuro de hidrógeno, lo que aplicamos más es un tipo de alimentación baja en compuestos azufrados, que sería diferente, es una película diferente. Y en el caso de que se sospeche cándidas, pues se aplica o se trata de aplicar una alimentación más controlada en hidratos de carbono. O sea, sería un poquito el abordaje en función de esto. Luego hay que individualizar en cada persona, en cada momento. Hay personas, por lo que decías, Edgar, de la parte más psicológica, de trastornos de trastornos de la conducta, de ansiedad, en los que apenas hay que hacer cambios porque no conviene, porque a lo mejor en ese momento esa persona, si tú le puedes hacer una dieta baja en FODMAP, a lo mejor le genera un estrés más grande del que ya tiene. Entonces, como la dieta baja en FODMAP no cura, pues a veces hay que valorar si conviene o si no, o si simplemente empezamos a tratar y a lo mejor el proceso será un poquito más lento, pero a esa persona le va a ir mejor ese plan. Bien, lo importante que es tener relacionado, Lucía, todos estos aspectos de la salud de una persona para al final tenerlos en cuenta y individualizar muchísimo los protocolos de intervención para tener con ellos pues las máximas posibilidades de mejora. Lucía, es un placer, la verdad, hablar contigo. Me pasaría horas escuchándote porque eres un auténtico pozo sin fondo de sabiduría y me encanta cómo investigáis, cómo buscáis siempre, ¿no? esa veracidad, ¿no? Y esa información con contraste, con sustento. Así que un placer. ¿Dónde podemos o dónde la gente que nos escucha, Lucía, puede tener más noticias de ti o de lo que estáis haciendo o más información? ¿Qué nos puedes decir? Pues en mi página web, redondocuevas.es, es fácil de recordar mis apellidos, ahí está todo explicadito. Lo que hago, lo que hacemos y demás, sí. Muy bien. Espero que nos veamos pronto, que sea presencialmente, que hace ya mucho, como decíamos, que no. Y nada, hasta la próxima. Gracias, Edgar. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.
Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.